Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Hola a todos, soy Mauro García Álvarez. Estamos en el programa Protagonistas de Radio Colectivo Peseta. Hoy tengo el honor de entrevistar a una destacada profesional del mundo del periodismo y una de nuestras reporteras internacionales más importantes, reconocida y galardonada con importantes premios periodísticos. Ella es Mónica García Prieto. Hola Mónica, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Mauro. Encantada de estar con vosotros. Mente. Para comenzar la entrevista y para que la gente te conozca un poco mejor, me gustaría que, por favor, nos hablaras un poco más de ti y de tu trabajo. ¿Quién es Mónica García y en qué consiste exactamente lo que haces? Bueno, yo soy periodista, reportera internacional y durante casi 30 años he sido corresponsal en países como Italia, en Rusia, en Jerusalén, que como sabéis es una ciudad en disputa entre dos países porque está ocupada. He sido corresponsal en Beirut, en el Líbano, he sido corresponsal en Tailandia y he sido corresponsal en China. Y durante todos estos años he cubierto, conflictos armados de todo tipo y violaciones de derechos humanos de toda índole. ¿Y qué te hace un día tomar la decisión de dedicarte a esto? ¿Cómo fue esa llamada? Desde muy jovencita yo sabía que quería dedicarme a esto, quería ver historia, digamos, con mis propios ojos. A mí me interesaba mucho, por un lado, la historia y por otro lado, la antropología, la sociología, el por qué los humanos nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Los movimientos sociales, las insurrecciones populares que descabezan dictaduras, este tipo de cosas me fascinaba, con lo cual la vía natural, digamos, era ser periodista internacional, poder verlo yo con mis propios ojos, contarlo de manera que los historiadores del futuro tuvieran material del que nutrirse. Claro. Mónica, como corresponsal de guerra por todo el mundo durante casi 30 años y como firme y convencida luchadora por denunciar los abusos a los derechos humanos de los civiles en tiempos de guerra, ¿cuál es la guerra que más te ha marcado y por qué? La guerra que más me ha marcado, que haya cubierto personalmente, desde luego, fue la guerra civil en Siria. Lo que comenzó siendo un movimiento popular y muy legítimo que quería acabar, ni siquiera con la dictadura, quería cierto límite de libertades, quería cierto margen de maniobra, estaban sedientos de libertad y que generó en la entrada de grupos yihadistas extremos, en un abandono internacional que provocó la propia radicalización de la gente y que provocó que el régimen sirio se comportara de una manera atroz con sus propios ciudadanos. ¿Por qué me chocó más que otras? Cuando yo estuve en la invasión de Irak o en la invasión de Afganistán, pues seguramente por el volumen de material militar que se empleaba en un escenario muy pequeñito, muy concentrado, con una población humana. Pero nada de esto es comparable a lo que más me ha chocado en mi historia, que es el que se está cometiendo hoy en día en Gaza, donde no solamente se cometen todo ese tipo de tropelías y crímenes internacionales en total impunidad, sino que todos lo sabemos, nos lo retransmiten desde allí y el mundo no es capaz de pararlo, pese a que tenemos convenciones internacionales que nos obligan a frenar un genocidio, ¿no? Entonces, por estas características, para mí ahora mismo lo que más me ha impactado en la vida, desde luego, son los acontecimientos en Gaza. ¿Y cuánto tiempo has permanecido inmersa en los conflictos de Oriente Próximo? En Oriente Próximo trabajé fácil 14 años. Al principio era enviada especial y cubría, como digo, cumbres internacionales, conflictos armados, cubrí mucho conflicto entre Israel y Palestina, cubrí también mucho el conflicto entre Israel y el Líbano, que lleva muchas etapas, lleva mucha historia, la invasión de Irak, como digo, la guerra civil de Irak, el surgimiento del Estado Islámico, después la guerra en Siria, guerras civiles dentro de Palestina, dentro del Líbano, en fin. Fueron años muy intensos, de muchísima intensidad y de un aprendizaje extremo, ¿no? Me imagino que trabajar día tras día inmersa en conflictos bélicos es muy duro. ¿Podrías contarnos de todo lo que has visto? ¿Qué es lo que se ha grabado en tu retina? ¿Lo que más te ha impactado dentro de los conflictos? Muchísimas cosas. Evidentemente hay tantos recuerdos y tantas cosas, realmente te conforman como ser humano, ¿no? Este trabajo, porque tienes acceso, digamos, a una parte de la vida a la que no deberíamos estar expuestos ninguno de nosotros, a un nivel de sufrimiento que ninguno debería ver, ¿no? Y para ellos, para la gente que vive en conflicto, y hay que recordar que buena parte del mundo vive en un continuo conflicto, la vida es algo extremo todos los días, ¿no? Te puedo decir, bueno, escenas evidentemente, cualquier masacre de críos, de niños, te impacta y se te queda en la retina para siempre. La impunidad te impacta la destrucción de infraestructuras civiles que no tienen ningún tipo de objetivo militar, no son objetivo militar y por tanto está prohibido atacarlas. Y también me afecta mucho, muchas frases que te dicen los entrevistados en esas zonas y que te hacen pensar muchísimo más.
de todo lo que ves casi, ¿no? Que condensan tanta filosofía, digamos, que te afectan. Y te voy a decir una de ellas para que lo entendáis, a modo de ejemplo. En uno de los últimos conflictos que cubrí, que fue la invasión rusa de Ucrania, recuerdo que en un momento dado yo estaba cubriendo el cerco de Mariupol, una ciudad que sufrió terriblemente, que retrocedió de pronto a la Segunda Guerra Mundial a manos de Rusia, e intentaba hacer un reportaje acerca de salud mental y niños. Y me fui a un hospital donde estaban recibiendo niños de Mariupol con terribles amputaciones muy, muy fuertes. Los intentaban rehabilitar. Era también un hospital de salud mental. Y el director se negó a verme al principio. Cuando por fin logré verle, después de muchas peticiones y muchos amigos que mediaron, me dijo lo siguiente: es usted la periodista número, seguramente, creo que había habido 26 periodistas antes de mí que habían cubierto aquella escena y solamente venían, me dijo, solamente venían a nutrirse o a aprovecharse de nuestra tragedia. Yo le expliqué, hombre, no creo que todo el mundo lo haga, intentamos explicar al mundo qué es lo que está ocurriendo para poder canalizar ayuda humanitaria. Y él me respondió una frase que, como os digo, se me quedó para adentro siempre. Me respondió, pues dígale a los españoles que dejen de mandar mantas, porque solo sirven para cubrir nuestros muertos. Y todo aquello me dio mucho que pensar. Yo creo que este tipo de situaciones o de frases te dan, condensan mucha más filosofía, digamos, que todo lo que puedas ver sobre el terreno, ¿no? ¿Y cómo haces para poder sobrellevarlo? Porque podemos imaginar que no debe ser nada sencillo. No es sencillo, pero es un trabajo. Es un trabajo, es una formación profesional, quiero decir, específica. Tenemos todos herramientas. El que se dedica a cubrir estas cosas, pues por lo general tiene experiencia y ha desarrollado ciertas habilidades para enfrentarse a ese tipo de cosas, ¿no? A mí me funciona mucho durante las coberturas sobre el terreno saber que yo allí tengo una función. No soy una civil, no soy una persona desamparada frente a una circunstancia que se abate sobre ella. No, yo voy con una misión y además de tener un trabajo que me obliga a estar muy fría, con la cabeza muy fría para poder hacerlo bien, pues yo tengo un billete de vuelta, lo cual implica una diferencia notable respecto a toda esa gente que está atrapada en guerra, ¿no? Entonces, para mí, digamos que realmente mi protección en un conflicto psicológica, la protección física es el chaleco antibalas, que tampoco te brinda hoy en día ningún tipo de protección física, pero la psicológica para mí es el cuaderno de notas y el bolígrafo, el saber que yo tengo una función y que no puedo caer o no puedo desmoronarme porque hay un relato que tiene que ser contado para que los poderes pongan límites o freno a determinadas situaciones o vulneraciones de derechos humanos. ¿Y qué te impulsa un día a dar el paso al frente para convertirte en el altavoz que defiende y denuncia los abusos contra los civiles? ¿Lo has tenido más difícil por ser mujer y extranjera en países donde, por desgracia, todavía no tienen los mismos derechos? No, 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 porque en primer lugar el machismo, el patriarcado es inherente al ser humano, ocurre en todas las culturas, no solamente en el mundo árabe, aunque hay un tópico sobre eso, ¿no? Hay una imagen, un estereotipo muy, muy feo sobre eso. Todo lo contrario, a una periodista, a un periodista, los periodistas, yo creo, los reporteros de guerra tampoco tenemos un género definido, somos reporteros de guerra y nos ven así. Entonces, de hecho, muchas veces se te agradece doblemente que siendo madre, en mi caso yo tengo 2 hijos, abandones la paz de tu domicilio y abandones pues incluso la educación de tus hijos temporalmente para dar voz a lo que está ocurriendo. La gente sobre el terreno lo valora mucho. En mi caso al principio el dar el paso no fue tan difícil porque claro, hablamos de hace muchos años y en los años 90 había muy pocos reporteros, había pocos periodistas, había pocos de todas las profesiones porque acabamos de salir de una dictadura. Entonces estaba habiendo un boom de medios de comunicación que necesitaban mucha mano de obra. Entonces era tan fácil, digamos, como tomar el paso de irte al sitio, ver lo que estaba ocurriendo, reflejarlo siguiendo todas las normas periodísticas y contarlo al mundo. Y así la verdad es que no me costó en ningún momento abrirme un hueco en esta profesión. ¿Y tú crees que los gobiernos u organismos internacionales podrían hacer más de lo que hacen? Evidentemente, todos podríamos hacer más de lo que hacemos, ¿no? Y eso es muy importante, el no pensar que solo depende de los políticos, depende de cada uno de nosotros, de nuestra iniciativa individual y de nuestra acción individual. Hoy en día hay que ser activistas, no digo activistas humanitarios, digo, hay que defender los derechos o los principios en los que tú crees antes de perderlos, ¿no? Entonces yo creo que todos podemos hacer mucho más. Evidentemente los políticos deberían, es que no es que puedan hacer más, es que tienen la obligación de hacer más. Por hablar de un caso muy concreto, el caso de los refugiados que llegan por mar, no llegan por gusto, llegan huyendo de una amenaza que pone en peligro su vida o huyendo de una guerra que realmente, pues, o una persecución política, una ideológica, social, etcétera, ¿no? No es que tengamos la capacidad
de asistirles y la obligación moral. Tenemos la obligación legal porque hemos firmado acuerdos sobre refugiados a lo largo de los últimos 70, 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, que nos obligan a dar amparo a personas que huyen de un conflicto armado, ¿no? Con lo cual, por supuesto, las instituciones podrían hacer mucho más. También están de manos completamente atadas. ¿Qué es Naciones Unidas hoy en día? No tiene una fuerza, digamos, que imponga las decisiones de Naciones Unidas. Pues gracias a agentes como Israel se está convirtiendo en un hazmerreír. Entonces, claro, pues todo esto está poniendo un poco en cuestión el sistema que tenemos. Si nada funciona, ¿qué es la alternativa? Y eso es lo que más me preocupa en este momento, ¿no? Que la gente comienza a pensar que la alternativa no es una democracia. Documentándome para esta entrevista, he conocido que una de estas guerras, en las que luchas infatigablemente, utilizando tus crónicas y tus palabras como armas, te tocó muy duramente a nivel personal. ¿Cómo sobrelleva tu familia la exposición a estos peligros a los que te enfrentas? Bueno, lo sobrellevan con la naturalidad de saber que ya nacieron en un entorno de periodistas, ¿no? Y mi marido también se dedica a lo mismo. Entonces, somos 2 papás reporteros internacionales con 2 hijos que nos han seguido la mayor parte de destinos. Llevamos 5 años solo en España. Mi hijo mayor nació en Jerusalén, la pequeña nació en el Beirut, en el Líbano. Entonces, para ellos ha sido la normalidad, el ir de un país a otro, el saber que mamá se tiene que ir estas Navidades a la guerra de Siria. No lo entendían mucho al principio, y hoy en día es parte de una normalidad. También entienden que sabemos los riesgos, que tenemos mucha experiencia en esto, que conocemos los riesgos y que consideramos que complementamos el riesgo pues al trabajo, ¿no? Con lo cual lo llevamos con bastante normalidad, como te digo. Al principio de la entrevista comentaba que tu labor ha sido no solo reconocida, sino también galardonada con premios periodísticos muy importantes, como el José Couso de Libertad de Prensa o el Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, ambos recordados por morir durante la invasión de Irak en el 2003, aunque en diferentes circunstancias. ¿Qué supuso para ti recibirlos? Hombre, pues supuso algo muy especial. En primer lugar, porque son premios que conceden colegas periodistas, no los conceden instituciones quiero decir, es mucho más periodístico. Y por otro lado, porque ambos, tanto José Couso como Julián Guitara, eran amigos personales. Yo estaba en Bagdad durante la invasión, ¿no? El día que muere Julio, pues era compañero mío del periódico El Mundo, con lo cual, pues solíamos hablar a diario. Él estaba de un lado del conflicto y yo estaba del otro. Él iba con las tropas norteamericanas, yo estaba, digamos, con el régimen iraquí, pues con un visado iraquí del régimen de Saddam Hussein. Y bueno, pues hablé con él pocas horas antes de morir, sabiendo que iba a entrar, que estaba cayendo Bagdad y que le iba a ver muy pronto. Entonces hacíamos muchos planes. Aquello fue un mazazo, pero al día siguiente dispararon contra nuestro hotel, matando a varios colegas. Dos de ellos, Tara Prochiuk y Julio Anguita, pues, José Couso. En el caso de José Couso, pues habíamos compartido 3 meses de trabajo en Bagdad, o 2 meses de trabajo en Bagdad. Y además era una persona maravillosa y era un amigo cariñoso, ¿no? Con lo cual fue complicado. El hecho de gestionar emociones, bueno, quiero decir, para mí es un honor recibirlo y me parece la mejor iniciativa que podía haber surgido, el otorgar un premio con el nombre de uno y de otro para reconocer el trabajo que también encarnaron ellos, ¿no? ¿Y crees que se contó toda la verdad acerca de lo que ocurrió? Por supuesto, no me cabe la menor duda. Quiero decir, no sé con qué verdad te quedas. Hoy en día parece que estamos en el mundo de las verdades alternativas. Los que estábamos allí lo vimos muy claro y no había ninguna duda acerca de lo que pasó, tanto de los 2 ataques que les matan, y yo investigué ambos. No solamente en ese momento, sino meses después volví al lugar para intentar reproducir un poco cómo había ocurrido. No me cabe la menor duda de que ambos fueron víctimas de lo que fueron. Uno de fuego iraquí, por Julio Anguita, por desgracia, del único seguramente ataque iraquí que dio contra una base militar norteamericana. Pues le tocó la desgracia a él y a su colega alemán de morir en el ataque, y en el otro caso fue un ataque de Estados Unidos completamente, no te voy a decir premeditado, pero desde luego el hotel estaba más que identificado. Nuestras coordenadas estaban más que aportadas a la administración norteamericana. Sabían perfectamente dónde nos encontramos los periodistas y sabían perfectamente que en ese centro, en ese hotel, en el Hotel Palestina, no había presencia armada. Y ya te digo yo que desde el puente desde el que disparó aquel carro de combate, no podían tener la duda de que hubiera, por proximidad y por el equipamiento que llevaban, no había duda de que no fuera un periodista, ¿no? Yo creo que fue un ataque para amedrentar a la prensa y para forzar un poco la caída del régimen. Pero bueno, yo creo que la verdad al final se sabe. El problema es que hay mucho ruido de verdades alternativas que te hacen pensar que no las puedes descubrir. Solo hay que informarse un poco y saber dónde buscar para entender lo que pasa. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos has enseñado,
Y un placer haber compartido contigo este rato en el que no solo nos has mostrado todo aquello que han visto tus ojos y que aquí, en la zona de confort en la que nos encontramos, no evidenciado que sí está en nuestras manos poder actuar para contribuir a que los civiles afectados por conflictos bélicos puedan tener esperanza, sepan que se les escucha, que se les apoya y que se camina junto a ellos para poder ponerlos fin. Muchísimas gracias por todo, un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, Mauro. Muchas gracias.